Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Les habla Pascal Lotaz desde Japón y hoy me acompaña Arthur Kachikian. Es doctor en ciencias políticas y un buen colega que ya ha estado en el programa antes. Arthur, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme otra vez. Es un placer. Gracias por venir. Y quizá empecemos por tu región de origen, Armenia, el Cáucaso Sur. Hoy es 9 de marzo. Llevamos ya 9 días de guerra con Irán, una guerra absurda, en mi opinión. ¿Qué está ocurriendo en Armenia y Azerbaiyán, en el Cáucaso Sur? ¿Cómo se está desarrollando actualmente esa región? Bueno, primero, permíteme decir que este es un acontecimiento sin precedentes, aunque esperábamos que no ocurriera. Ha habido algunos casos de cosas similares antes, pero esperábamos que este pudiera evitarse. Es una guerra bastante sin precedentes que ahora ha envuelto a toda la región, con el potencial de extenderse aún más. Está ocurriendo justo en las fronteras de Armenia y Azerbaiyán, cerca de Georgia. Según los informes, hubo intentos de involucrar a Azerbaiyán y Turquía en esta guerra. Se ha visto caer un dron en Najichevan, en Azerbaiyán, y un misil que supuestamente fue disparado contra Turquía. Luego Irán dijo: "Nosotros no hicimos esto", negando su responsabilidad. Así que parece un intento de arrastrar a Turquía y Azerbaiyán a la guerra. Los primeros refugiados están llegando a Armenia, aunque no tantos como pensé que habría. Hoy se informó de que la primera instalación nuclear fue alcanzada y hasta ahora no hay fuga de radiación. Pero eso también es algo a tener en cuenta. Quiero decir, ¿por dónde debería empezar? Esto es una catástrofe a nivel regional. Esto es una catástrofe a nivel global. Con tu permiso, podemos empezar por la región y luego, si quieres, compartiré contigo algunas reflexiones más amplias. Solo dímelo. Así que, primero, había algunos escenarios, ¿verdad? El primero era que Estados Unidos solo intentaba intimidar a Irán para que cediera a sus exigencias, lo cual no ocurrió. El segundo escenario era el de Belgrado, Yugoslavia, que bombardearían Irán hasta que Irán cediera. Eso tampoco ocurrió. Luego, intentaron el escenario sirio, o también se podría decir libio en un sentido diferente, pero probablemente el sirio, donde después del bombardeo inicial, intentaron utilizar a las minorías étnicas para provocar una guerra étnica en Irán. Intentaron provocar una guerra civil, pero eso no funcionó. La esperanza era probablemente que tras ese bombardeo inicial la oposición saliera a las calles. Eso no ocurrió. Luego, según algunos medios estadounidenses, intentaron utilizar a los kurdos. Y los kurdos se negaron, con buen criterio, porque ya habían sido utilizados 2 veces en Siria y 2 veces fueron abandonados. Así que aprendieron la lección. Y luego hubo un intento de arrastrar. ¿Es eso? ¿Estás bastante seguro o Estados Unidos sigue intentando colaborar con los kurdos para implicarlos? Las últimas noticias que tienes indican que los kurdos no están muy dispuestos a hacerlo. Solo puedo basarme en fuentes abiertas, lo que veo en los canales de Telegram. Y lo mejor que puedo hacer es comparar lo que dicen distintas personas. Sé que medios muy autorizados en Estados Unidos, como CNN y algunos otros importantes, decían que Estados Unidos está colaborando con los kurdos. Así que esa parte, ya sabes, probablemente podamos considerarla cierta. Hubo algunos informes de que los kurdos ya habían cruzado la frontera, pero luego fueron desmentidos por los propios kurdos. Después se informó de que lo intentaron, pero les dispararon y los hicieron retroceder en Irán. Así que es difícil decir exactamente qué está ocurriendo, pero es muy plausible que se haya intentado utilizar a los kurdos, y no sería la primera vez. Y tiene sentido que se intente utilizar a una minoría étnica en Irán. Por supuesto, hay otras minorías, una minoría azerí, de unos 15 millones de personas en las regiones del norte de Irán, la minoría baluchi, la minoría árabe. Así que, si el objetivo es el desmembramiento de Irán, las oportunidades existen. Y tendría sentido, porque al parecer la campaña aérea, aunque fue exitosa, incluso si Irán logró responder,
probablemente no vaya a tener éxito en cambiar el régimen en Irán. Sí, se puede bombardear Teherán, se puede convertir en otro Gaza, pero probablemente eso no cambie el régimen. Así que en algún momento, ambas partes se encontrarán en un punto muerto. ¿Qué haces? Supongamos que destruyes todos los misiles balísticos en Irán, destruyes todos los drones, bombardeas a esa gente hasta hacerla desaparecer, matas a otras 165 niñas de 10 años. Algo simplemente espantoso. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo cambias el régimen? Bueno, tienes que poner tropas sobre el terreno, como se suele decir. Esperemos que no se llegue a eso, porque sería suicida. Pero hay algunos informes, bueno, en realidad algunas declaraciones, de que Estados Unidos no lo descarta. Primero intentaron usar a otras personas, a los kurdos, probablemente a los azeríes. Ahora que eso no ha tenido éxito, probablemente consideren este paso, que sería una catástrofe total. Estaba leyendo y viendo algunos documentales, simplemente refrescando la memoria sobre la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Y lo que me asombra es que nos negamos a aprender. Nos negamos a aprender. Cuando invades un país, puede que tengas éxito al derrocar a su gobierno, al cambiar la estructura de poder de ese país. Pero entonces tienes que entender que la única razón por la que existe el régimen que hayas creado es porque tú estás allí. Entonces, te quedas allí indefinidamente, apoyando esa nueva arquitectura política, y luego sufres 4.000 bajas en Irak y 2.500 en Afganistán, para después retirarte porque te das cuenta de que no puedes quedarte allí para siempre. Hay una simetría de intereses, una simetría de recursos y una simetría de legitimidad. Así que al final tendrás que retirarte y todo lo que hayas creado se desmoronará de forma espectacular como ocurrió en Irak y Afganistán. Vas a repetir el mismo error en Irán. Es mucho más grande, por lo que tengo entendido, y la población es enorme. ¿Cómo vas a controlar este país? Vas a hacer lo mismo otra vez. Así que Vietnam, Irak y Afganistán no fueron lo bastante todos. Ahora quieres otra tragedia. Me resulta muy difícil entender. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack, pascallotas.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. No lo sé. Sé que la gente dice que esos fueron momentos en los que Estados Unidos perdió la guerra, pero yo sigo diciendo que no fue así. Vietnam del Sur perdió la guerra de Vietnam. La República Afgana, o como se llamara, perdió la guerra de Afganistán. Y en Irak, Irak también perdió la guerra de Irak. Y aún hoy sus ingresos petroleros se gestionan en Nueva York. El gobierno, quiero decir, el Parlamento, ya ha pedido varias veces a Estados Unidos que se marche, y Estados Unidos simplemente dice que no. Siguen controlando Irak, tienen el control logístico y aéreo sobre Irak y por extensión sobre Israel. Así que quiero decir, también Libia. La gente sigue diciendo que, es un desastre total. Sí, para los libios, pero no para los israelíes ni para los estadounidenses. Para ellos, ya sabes, si el caos es lo que quieres, entonces en realidad es todo un éxito. Y en mi opinión, la estrategia, especialmente la estrategia israelí en su entorno inmediato, ha consistido en generar enormes cantidades de caos, porque eso te ayuda a controlar la región. Así que, si el caos absoluto es lo que Estados Unidos e Israel quieren para Irán, entonces ya sabes, bombardear sin descanso y destruir todo vestigio de vida civil normal es exactamente lo que harías. Por supuesto, eso presupone un objetivo extremadamente cruel, pero en este momento no tengo motivos para descartar ese objetivo.
Sí, pero al final asumirías la responsabilidad política y moral, si es que existe tal cosa, por lo que hiciste. Porque invadiste este país, alteraste y cambiaste su equilibrio político, y ahora, si te retiras, eres responsable de las consecuencias. Los talibanes prevalecieron. No, ese es el punto. No lo eres. ¿Cuántos estadounidenses fueron ahorcados de un árbol por Afganistán? ¿Cuántos fueron ahorcados por Irak? ¿Cuántos fueron ahorcados por Vietnam? ¿Cuántos presidentes fueron encarcelados en La Haya por alguno de esos casos? Estas personas no tienen ninguna responsabilidad. Nunca asumirán responsabilidad. Sí, hablaré de eso y luego compartiré una observación contigo. 59.000 jóvenes estadounidenses murieron en Vietnam, y más tarde el presidente Carter dijo que la teoría del dominó era una exageración. Eso es un crimen. Más de 1 millón de vietnamitas. 59.000 jóvenes estadounidenses que no estaban en las calles protestando contra el gobierno en Washington. Quiero decir, es realmente diabólico, pero creo que estas personas piensan en esos términos. Pero Arthur, sigamos con tu análisis, porque creo que en general, el punto de que esta no es una guerra que se pueda ganar es absolutamente correcto. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Sí, pero solo para terminar. 2.500 estadounidenses murieron en Afganistán y 4.500 estadounidenses murieron en Irak, sin mencionar a los cientos de miles de personas que fueron asesinadas en ambos países, y al menos 1,5 millones de vietnamitas muertos en Vietnam. Y nadie fue responsable de ello. Estoy de acuerdo contigo, es un crimen. Hay un dicho francés: si matas a una persona, vas a la cárcel. Si matas a 50, te mandan al psiquiatra. Y si matas a 1 millón, te conviertes en un héroe y te erigen una estatua en tu honor. Entonces, ¿por qué Estados Unidos caería en la misma trampa? ¿Por qué harían lo mismo? Al parecer, bueno, en primer lugar, hay ciertos matices religiosos muy peligrosos que provienen de Washington. La gente está hablando en términos de la Biblia, el Armagedón y el regreso de Jesucristo. Quiero decir, esto es muy peligroso. Tenemos un líder, un grupo que dirige el país más poderoso del mundo, una potencia nuclear, una superpotencia, y están hablando en términos de una guerra religiosa, como una yihad cristiana o una cruzada. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Vamos a tener al próximo Raimundo de Tolosa, o a Guillermo de Bouillon, o a Ricardo Corazón de León? Quiero decir, Pete Hegseth habla como un chico. Ya sabes, un gran tipo, con una carrera muy respetable, pero suena como un adolescente que disfruta de la pelea. Quiero decir, esto es bastante peligroso. Plantearlo en términos de una guerra religiosa. Lo que quiero decir, Pascal, es que lo que estamos presenciando es un terremoto. Este es un terremoto internacional de proporciones globales. Es el fin del derecho internacional, de la legitimidad internacional, de la opinión pública internacional, de las organizaciones internacionales, del sistema de la ONU, del orden mundial posterior a 1945. De hecho, es el fin de cualquier orden mundial. Es el fin de toda la idea de equilibrio, de la seguridad europea común, de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Es el fin de toda la arquitectura de control de armamentos. Básicamente, bueno, ya sabes, el START no se renovó. Ahora prácticamente solo nos queda el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que más o menos se respeta. El régimen de no proliferación está desapareciendo. El Tratado INF, desaparecido. El Tratado ABM, desaparecido. Fuerzas convencionales en Europa, desaparecido. Cielos abiertos, desaparecido. ¿Me olvido de algo? Debe de haber algo más. Todos estos tratados se han ido al traste. Todo el sistema de control de armamentos se ha desmoronado. Toda la filosofía de mantener la paz mediante el entendimiento mutuo, el compromiso y el equilibrio, por la borda. Hemos presenciado el fin de la democracia liberal, el sueño. Este es el fin del liberalismo.
Durante los últimos 400 años, autores ingleses, franceses, neerlandeses, estadounidenses y de otros países nos han dicho que la condición ideal para la sociedad humana es la democracia liberal, que las democracias viven en paz entre sí, que no se atacan unas a otras, y que es la forma ideal tanto para la política interna como para la externa. Empezando por Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Voltaire. Todas estas personas se han vuelto ahora irrelevantes. Hemos retrocedido 400 años de pensamiento liberal. Tienes una democracia líder, comportándose así durante los últimos 25 años. La gente me dice, Arthur, estás exagerando. Es solo una persona. No es una sola persona. Inglaterra y Francia se están uniendo. Tenemos al secretario general de la OTAN diciendo, somos una alianza de democracias. Vamos a unirnos a esta guerra. Tenemos a un canciller alemán que literalmente, en el despacho oval, da una palmada en la espalda al presidente de los Estados Unidos y dice, no, estamos contigo en esto. Sí, así que el señor Fukuyama puede volver a los años 90 y escribir su libro otra vez. Este es el final, pero no el fin de la historia. Este es el fin de la democracia liberal. Este es el fin de la democracia liberal occidental, porque todo lo que sabíamos sobre ella se ha ido por la ventana. La prensa libre, acabada. El poder de la opinión pública, desaparecido. Los valores liberales, hablar de valores liberales, matar a 165 niños y ni siquiera mencionarlo, desaparecido. La interdependencia económica, las limitaciones institucionales, todos esos elementos de la teoría liberal se han desmoronado. Y ahora caminamos por un cementerio de órdenes e ideales mundiales, ideales sobre cómo prevenir la guerra. Esto es en lo que la humanidad ha estado pensando desde tiempos inmemoriales. Ya sabes, si volviéramos atrás, ¿qué sería? Siglo XIII a.F., el primer tratado entre Ramsés II y los hititas. Siempre olvido el nombre. En fin, fue en el siglo XIII a.C. Si tomáramos una máquina del tiempo, como Austin Powers, y volviéramos al siglo XIII a.C., y ellos nos preguntaran, gente del futuro, queremos saber, ¿cómo evitamos la guerra? Decidnos. Nosotros responderíamos, sabéis, no hemos aprendido absolutamente nada. En miles de años de historia humana, no tenemos absolutamente nada. Ahora estamos caminando por un cementerio de órdenes mundiales. Acabamos de abrir una tumba reciente, que es MAGA, Make America Great Again. Resultó ser un engaño. Justo al lado, tenemos a George Bush padre con el nuevo orden mundial. A unos pasos, tenemos a Mikhail Gorbachev con su nuevo pensamiento. A unos pasos de distancia, tenemos otra tumba para Woodrow Wilson con su Sociedad de Naciones. Junto a ella, tenemos el concierto de Europa del siglo XIX, que se desmoronó. Luego está la tumba de Immanuel Kant con su paz perpetua. Y después, docenas y docenas de otras tumbas. Ya hemos hablado de esto antes. Todos los pensadores liberales, Jeremy Bentham, la Asamblea de Europa, Saint-Simon, el Abate de Saint-Pierre, el Duque de Sully, la Federación Europea, el Consejo de Europa, la Liga de las Naciones Europeas. Todo ello es un cementerio de ideas. La humanidad intentando controlarse a sí misma, intentando evitar la guerra. Todo se ha venido abajo. Ahora es un enorme cementerio. Pero lo que hay que entender es que fueron los propios liberales quienes lo desmantelaron. Lo desmantelaron los apóstoles de este tipo de sistema. Quiero decir, basta con mirar tu propio país, Armenia. Mira cómo te ha tratado la UL. Son precisamente las personas que dicen querer defender la democracia las que salen a apoyar los movimientos políticos más descaradamente autoritarios, siempre que esos movimientos encajen dentro de su marco geopolítico general. Bueno, sí, por supuesto. Tenemos a nuestro nuevo dictador, nuestro nuevo Saddam Hussein, que está arrestando a miembros de nuestra iglesia, al clero, a la oposición, a los periodistas, y cuenta con el apoyo de Europa. ¿Tolerarían Francia, o Inglaterra, o Alemania que un abogado fuera tirado al suelo delante de un juzgado porque escribió algo en Facebook? ¿Tolerarían que se persiguiera al arzobispo de Canterbury con cargos penales presentados contra él?
O que se arrestara a cualquier arzobispo en Francia o Alemania simplemente porque no está de acuerdo con el gobierno. La hipocresía de todo esto es realmente difícil de soportar. Son esos dobles raseros. Soy un gran liberal, ya lo sabes. Creo en esto. Te lo dije, cuando era adolescente en la URSS, usaba la vieja radio de onda corta de mi abuela por la noche. Me despertaba a las 2 de la madrugada para escuchar, ya sabes, Radio Free Europe, o Radio Liberty, o la BBC. Era muy pro-occidental, liberal, y darme cuenta de que todo en lo que creía resultó ser un engaño es bastante doloroso. Porque todo lo que ahora llamamos democracia se ha convertido básicamente en el arte de manipular la opinión pública a través de las redes sociales. Y en una democracia, ves que el gobierno, en lugar de rendir cuentas a sus votantes, rinde cuentas a los grupos de presión, a los intereses privados y a los donantes. Es una corrupción total de la democracia. It's a complete corruption of democracy. Debo decir que estamos hablando de la democracia parlamentaria. Es bastante fácil capturar la versión elitista del capitalismo en lugar de empoderar realmente a las masas. Y debo decir que si vas a Suiza y observas cómo funciona allí el proceso político, todavía tenemos más vivo ese sueño liberal, aunque debo decir, está presentado de una forma muy diferente. Pero es la democracia parlamentaria la que acaba siendo capturada por los intereses de ciertos grupos que responden todos a determinados marcos capitalistas. Sí, es el modelo inglés, que se remonta al Parlamento modelo del siglo XIII. Lamentablemente, parece haberse corrompido. Y tú eres, por supuesto, del país de Jean-Jacques Rousseau, que creía en los referendos directos y en la volonté generale. Por supuesto, es un modelo diferente, pero realmente tenemos que replantearnos la forma en que nos gobernamos, porque la democracia se ha ido por la ventana. Mira lo que está ocurriendo con la principal democracia del mundo. Es un golpe moral enorme para todos los ideales que hemos apreciado durante los últimos 400 años. Cierto, aunque la cuestión es que estos ideales nunca se aplicaron de forma universal, ¿verdad? Quiero decir, las mujeres no formaban realmente parte de ello desde el principio. Y no olvidemos que la principal democracia del mundo, los Estados Unidos, se construyó sobre el cementerio de toda una civilización en el continente norteamericano, ¿no? El genocidio de los pueblos indígenas americanos fue un requisito previo para que existiera el Estados Unidos moderno. Así que nunca fue un proyecto para todo el mundo, siempre fue un proyecto para un grupo. Y luego la discusión siempre fue si debía aplicarse a esta o aquella minoría o no. Y estamos otra vez en ese punto, ¿verdad? Pero luego se convirtió en un proyecto para todos, porque las democracias decidieron que debían difundir la democracia, ya que la teoría de la paz democrática dice que las democracias no se enfrentan entre sí. Mira lo que está ocurriendo ahora. Así que, si quieres vivir en un mundo pacífico, tienes que empezar una guerra para evitar una guerra. Tienes que empezar a luchar para imponer tu sistema democrático a otros países, y entonces vivirás en paz. Y también es una gran tragedia para la política exterior estadounidense, porque Estados Unidos, esa república virgen que se estableció hace 300 años, creía que tenía su propio camino. Los fundadores de Estados Unidos creían, como sabes, que el país no debía involucrarse en las viejas y perversas costumbres de Europa, en las antiguas guerras de Europa. Deberíamos mantenernos al margen de eso, sin alianzas enredadas. Tenemos una nueva misión. Nuestra misión es la democracia y la búsqueda de la felicidad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y ahora Estados Unidos se comporta como todos los imperios anteriores. Es realmente muy frustrante tener al líder de Estados Unidos. Quiero decir, este es un país que tuvo a John Kennedy, Franklin Delano Roosevelt y me atrevería a decir Ronald Reagan. Por supuesto, tu audiencia me va a atacar. Pero el país que nos dio a esos líderes y a otros, ahora tiene a una persona que se comporta como si fuera un emperador romano.
Está castigando a los países por no estar de acuerdo con él. El primer ministro de España, mis respetos para él, tuvo las agallas de decir, no vamos a participar en esto, y no lo aprobamos. Aprendimos la lección. Y luego, el emperador del mundo le dice que va a ser castigado por ello. ¿Cuándo ocurrió esto? Quiero decir, imagina si Rusia se comportara así, o si China se comportara así. Christiane Amanpour, Anderson Cooper y Piers Morgan de la BBC estarían echando espuma por la boca. Hablarían tanto del tema que les saldría espuma de la boca como a un lavavajillas. Si usas detergente normal, yo lo hice una vez, no lo hagas, porque sale muchísima espuma. Estarían echando espuma por la boca si cualquier otro país hablara así. Ahora tenemos al líder de Estados Unidos, hablando como si fuera el Sacro Emperador Romano, hablando en nombre del mundo, e invocando la Biblia, invocando el Armagedón. ¿Entiendes a dónde hemos llegado? ¿Ya lo invocó él mismo también? Bueno, su grupo sí lo ha hecho. No estoy seguro de que él lo haya hecho, pero la gente que le rodea ciertamente sí. Sé que su grupo lo ha hecho, y la semana pasada hice un programa sobre eso. De hecho, la última charla con Pascal Lotaz también trató de ese tema. Quiero decir, da miedo la cantidad de evangélicos que ocupan puestos de liderazgo a su alrededor, y en el ejército, de arriba abajo, en todos los rangos, siguen ahí. Y estas personas ven esto como una guerra santa. Eso explicaría por qué esta guerra parece completamente absurda, porque lo es, porque está diseñada para ser absurda. Pero eso, de algún modo, hace que todo sea aún más aterrador, porque ni siquiera podríamos abordarlo con un análisis racionalista sobre, ya sabes, la idea de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No, esto es completamente irracional, especialmente teniendo en cuenta la experiencia de Afganistán, Irak e incluso Vietnam. Son, ya sabes, miles y miles de chicos estadounidenses, jóvenes hombres y mujeres estadounidenses, que tienen que morir por culpa de estas decisiones increíblemente imprudentes. Sabes, mientras estudiaba la historia de Irak y Afganistán, estuve viendo algunos documentales. Lo que me asombra es que las personas que toman las decisiones en sus capitales, a miles de kilómetros de distancia, no tienen ni idea. No tienen la menor idea de lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. Este desapego de los responsables de las decisiones respecto a las personas que están realmente en la situación. Las personas de la situación, como se dice en francés. Lo saben, pero son incapaces de comunicar la información al centro de toma de decisiones. Y el centro de toma de decisiones opera sobre la base de suposiciones falsas, prejuicios personales, opiniones personales. Quiero decir, mira toda esta idea de la contrainsurgencia, ganarse los corazones y las mentes en Afganistán e Irak. Un desastre total. Pero los responsables de las decisiones no lo sabían. O quizá lo sabían, pero preferían no creerlo. O piensan la idea de entrar en un país y destruir todo su sistema político. Quiero decir, no es difícil. Si entro en la casa de alguien y destruyo las paredes, tengo que sostener el techo. De lo contrario, se vendrá abajo. Y entonces la gente me va a preguntar, Arthur, ¿cuánto tiempo piensas quedarte aquí? ¿Vas a mantenerlo durante 1 hora, 1 día, 20 años? Quiero decir, ¿estás seguro de que vas a quedarte aquí y sostener el sistema? Porque cuando te retiras, es realmente muy, muy sencillo. El sistema que creas mediante una intervención militar solo existe porque tú formas parte de él. Te convertiste en parte de él. Así que la configuración del poder ha cambiado debido a tu intervención. Por lo tanto, en el momento en que te retires, se va a desmoronar, porque solo existía gracias a ti. Entonces verás cómo el ejército afgano se desintegra por la corrupción y todos esos soldados fantasma. Y entonces vas a tener una guerra civil en Irak entre chiíes y suníes. ¿Es difícil? ¿Es complicado imaginarlo? No es complicado. Empiezo a sonar como Julia Roberts en Erin Brockovich. No es complicado. Entras allí y destruyes una sociedad.
Y luego no planeas quedarte, porque hay una simetría de intereses, una simetría de recursos y una simetría de legitimidad. El pueblo afgano e iraquí no va a verte del mismo modo que ve al talibán, a los chiíes y a los suníes. Tienes que entender eso. ¿Qué tan difícil es de entender? To understand it. How difficult is it to understand it? Por supuesto, pero quiero decir, sinceramente, creo que sí lo entienden. Los Lindsey Graham y compañía lo saben, pero no les importa, porque les va bien. Les va bien. Una vez más, ganan mucho dinero. Están seguros entre dos grandes y anchos océanos. Están tan seguros, cómodos y felices como se puede estar, y les funciona, y les da dinero a ellos y a todos los demás. Quiero decir, para ellos la vida va cada vez mejor. Mueren millones de personas, pero les da absolutamente igual, porque tienen una narrativa para explicárselo a sí mismos. Y literalmente dicen, es mejor que esa gente esté muerta que viva, porque eso es la libertad. Y cosas por el estilo. Así que funciona, y funciona porque funciona. Es como la evolución. No funciona porque quiera llevarnos a algún sitio, porque quiera crear humanos. Los humanos existen porque así es como resultaron las cosas al final, y les funciona. Así que el sistema de guerra que construyeron los Estados Unidos y Europa es una parte esencial de él, integrada en él, funciona. Así que la única pregunta es si va a funcionar hasta el punto de provocar un suceso cisne negro, en que estos nucleares vayan a ser lanzados y que funcione. Pero en ese sentido, más for. Yes, and as to your last point, Bueno, sí, y en cuanto a tu último punto, lo que vemos es el fin del régimen de no proliferación, porque ahora muchos países se van a rascar la cabeza y decir, bueno, parece que la única manera de estar a salvo. Por cierto, había negociaciones en curso cuando ocurrió el ataque, así que ni siquiera se puede confiar en las negociaciones. Ali Khamenei estaba en su despacho con su nieto, que según tengo entendido, tenía alrededor de un año, con su familia, y lo destruyeron mientras las negociaciones seguían en marcha por segunda vez. Entonces, ¿cómo vas a confiar en esto? Ahora, muchos países van a decir, sabes, la única manera de estar realmente a salvo es tener armas nucleares, seguir el modelo de Corea del Norte. North Korea, to follow the North Korean model. Corea del Norte ha sido reivindicada en todos los aspectos. Quiero decir, ¿quién habría pensado que todos inclinaríamos la cabeza ante la sabiduría superior, el razonamiento superior de Corea del Norte? Porque tenían absolutamente razón. Obviamente, lo único que impide que los estadounidenses te invadan, si no estás de acuerdo con ellos, son las armas nucleares. But that also has its downsides, drawbacks. Pero eso también tiene sus inconvenientes, sus desventajas. Desventajas muy serias, porque entonces otros países empezarán a adquirir armas nucleares. Si Irán se convierte en una potencia nuclear, probablemente Arabia Saudí, Turquía y Egipto seguirán su ejemplo. Las armas nucleares empezarán a proliferar en la región. Ahora ves a Macron diciendo que va a aumentar su potencial nuclear, sin siquiera decir cuántas ojivas tiene. Así que ahora tenemos el TNP por la borda. Acabo de repasar toda una lista de tratados que se han ido al traste. Este es otro más. Entonces, Dan, ¿cuál es el peligro de eso? Mi maravilloso profesor, uno de los mejores instructores que he tenido en Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos tiene algunos de los mejores expertos en relaciones internacionales del mundo. Los admiro. Pero ¿por qué hay una discrepancia tan grande? Hablamos de esto la primera vez. Why is there such a mismatch? We talked about this the first time between the expertise of the IR community. Entre la experiencia de la comunidad de relaciones internacionales en Estados Unidos y la política exterior de su gobierno, nunca llegaré a entender esto. En fin, contó más de 160 casos, creo. Puedo equivocarme con las cifras, pero más de un centenar de casos de guerra nuclear accidental. Situaciones en las que una guerra nuclear accidental fue posible durante la Guerra Fría. Errores informáticos, fallos humanos, un oso trepando una valla en Minnesota que hizo despegar bombarderos nucleares porque los cables estaban conectados al revés. Se envió la señal de que Estados Unidos estaba siendo atacado. Una cinta cargada en un ordenador con una simulación de un juego nuclear que se tomó por real.
un misil noruego lanzado a la atmósfera, un misil científico, que el radar ruso interpretó como un lanzamiento nuclear. Dermancheistekenlari in desmats mit Sarbenjud, que se confundió con un ataque no lesétig físico. That was taken for a Soviet nuclear attack. There are over 100 cases. Multiply this by the Hay más de un centenar de casos. Multiplica eso por el número de países que van a estar implicados. Ten en cuenta que puede que no dispongan de las salvaguardas organizativas perfectas, o siquiera casi perfectas, que tenían la URSS y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Luego considera que su tiempo de vuelo ahora va a ser mucho más corto, porque los territorios están más cerca. Durante la Guerra Fría, por lo que tengo entendido, eran entre 15 y 20, quizá 25 minutos de tiempo de vuelo. Ahora tienes suerte si llegas a 3 minutos, porque estos países van a estar muy próximos. Ahora tenemos misiles supersónicos. Ahora tenemos ciertos sistemas de defensa antimisiles que pueden dar a uno de los bandos la ilusión de poder lanzar primero con impunidad. Así que esto no es la estabilidad de la Guerra Fría. Esta es una situación extremadamente inestable. This is extremely unstable situation if nuclear weapons start spreading. Do you people Si las armas nucleares empiezan a proliferar, ¿entendéis lo que estáis haciendo? Esto es un terremoto internacional. Esto es un terremoto internacional. No hablamos de un pequeño detalle. Estamos eliminando toda la situación posterior a 1945, el sistema internacional, las instituciones internacionales. Tenemos al presidente de Estados Unidos, pasando por alto a las Naciones Unidas. Creo que hay más de 30 organizaciones relacionadas con la ONU, y ahora Estados Unidos se está retirando de ellas. Así que esto es un terremoto, y todo lo que teníamos y todo lo que sabíamos sobre las relaciones internacionales se ha desmoronado. Y luego, sobre tu otro punto, ¿es esto una guerra mundial? Bueno, pensemos en ello con calma, porque todo el mundo está diciendo, guerra mundial, guerra mundial. ¿Qué es una guerra mundial? everybody's saying World War, World War. What is a world war? It's a war where most or all great powers Es una guerra en la que están implicadas la mayoría o todas las grandes potencias, que tiene lugar en más de un continente o en más de una región importante del mundo. Así que, en realidad, si observas lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, estas son cifras de la Primera Guerra Mundial. Es una tragedia enorme. Más de 1 millón de jóvenes ucranianos, rusos y otros, chicos de distintas nacionalidades, han muerto ya. Es un crimen. Es un crimen. Es un problema que podría haberse resuelto pacíficamente dentro de la red de seguridad común en Europa, proporcionando garantías de seguridad a Ucrania, garantizando el territorio de Ucrania y alcanzando algún entendimiento con Rusia que no amenazara la seguridad de Rusia. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Para qué vais a la universidad? job. You people go to college for what purpose? You call yourselves diplomats. This is your job. Os llamáis diplomáticos. Este es vuestro trabajo, negociar los desacuerdos antes de que 1,5 millones de jóvenes mueran. Este es vuestro trabajo y habéis fracasado en él. Así que ahora hay una guerra en Ucrania. Tenemos la guerra en Oriente Medio. Tenemos, ya sabéis, ciertos indicios que llegan ahora desde China, con referencia a Japón, con referencia a Taiwán. Solo falta que China se involucre. Una vez que China se involucre, casi todas las grandes potencias estarán implicadas en una guerra que se desarrolla en más de una región. Lo único que impide una guerra total es la disuasión nuclear, por lo que podríamos tener una forma de guerra mundial por delegación. Es decir, la guerra se librará en la periferia entre las grandes potencias. The war will take place at the periphery between great powers, although one day they may try to do Aunque algún día puedan intentar hacer algo parecido a lo que ocurrió, creo, el año pasado, o hace un par de años, cuando las fuerzas ucranianas atacaron uno de los componentes de la tríada nuclear de Rusia. Aparentemente, eso enfadó muchísimo a los rusos, porque este tipo de cosas puede provocar una guerra nuclear. Así que estamos caminando al borde de un precipicio, Pascal, y me asombra el tipo de líderes que tenemos. Hablamos de esto durante nuestra primera entrevista, el nivel de liderazgo en el mundo. Olvídalo. No se puede comparar a estas personas con quienes dirigían el mundo durante la Guerra Fría. Es decir, ya mencioné algunos nombres. Tal vez deberíamos desenterrar a Han Khrushchev y a John Kennedy
y que nos vuelvan a contar las lecciones de la crisis de los misiles de Cuba, porque al parecer lo hemos olvidado por completo. Crisis again, because apparently we forgot all about it. No, Es un momento tan extraño. También es muy raro ver cómo, si Estados Unidos se descontrola con Donald Trump, Europa le sigue. Es como, ¿cómo puede ser, sabes? Porque creo que uno de los errores que cometemos es pensar dentro del marco del bien nacional. Todavía tenemos demasiado de esta idea, quizá también del paradigma realista, de que los estados hacen lo que es mejor, lo que está en su interés, y así sucesivamente. Sopesan las opciones y entonces tienes el equilibrio o la cobertura y bla, bla, bla. Todas esas cosas tan bonitas que hemos desarrollado en las relaciones internacionales para dar sentido a un mundo del siglo XIX, que es el que la mayoría de estos teóricos utilizaban para entenderlo. Quizás también retrocedieron un poco hasta Roma, cuando se quedaron sin casos en el siglo XIX. Pero la cuestión es que no funciona así. No se pueden entender las acciones de Estados Unidos si no se observan los intereses de Israel y la interconexión de estos dos sistemas. No es un país, dos sistemas. Son dos países, un solo sistema, debido a la influencia que ejercen mutuamente en el proceso político. John Mearsheimer nos habló, ¿verdad?, del lobby israelí y demás. Es decir, no se trata solo de que este lobby tenga influencia, sino de todo el sistema de presión que también da voz al complejo militar industrial, al complejo sanitario y así sucesivamente. Y eso, junto con una élite transatlántica, que es uña y carne y que casi literalmente se acuesta entre sí. Si miras lo que aprendimos de los archivos de Epstein, ¿verdad? Los niveles más altos están todos entremezclados. Mira los archivos, mira los nombres. Todos los europeos están ahí. Apenas hay un nombre japonés, apenas un nombre chino, apenas un nombre africano de personas del propio continente africano. Se trata de una especie de élite transatlántica amorfa que trabaja unida y mueve toda la elitocracia en ciertas direcciones. Así que ya no operamos dentro de marcos nacionales, y creo que eso es algo realmente difícil de asimilar. No, es muy decepcionante. Sí, la democracia ha sido secuestrada. América ha sido secuestrada. Soy ciudadano estadounidense, vuelvo a los Estados Unidos. Como te dije, es una sombra de lo que era hace 20 años, cuando era joven. El país ha sido secuestrado por estas élites globales. Y ya sabes, dije en broma que Vladimir Lenin vino a mí en sueños y me dijo, ¿recuerdas lo que te enseñé en la escuela? El mundo capitalista, las élites financieras e industriales, se van a unir. Luego tendrás estas corporaciones transnacionales que meterán a sus gobiernos en el bolsillo y empezarán a luchar por la distribución de los recursos y las colonias. Por supuesto, esto no es exactamente lo que él dijo hace 120 años, pero se le parece bastante. La formación de estas élites que solo miran por sus propios intereses, los beneficios, el control del mundo entero y el control del gobierno, es a lo que me refiero con el fin de la democracia. Parece que los grupos de presión, los donantes, los grupos de intereses privados, y no me refiero solo al lobby israelí, hay muchos otros lobbies, tienen más poder para influir en el gobierno de Estados Unidos que el propio electorado estadounidense, o que esos miles de chicos y chicas, hombres y mujeres, que se supone deben morir por estas personas. Y luego pasará el tiempo, y gente como Hillary Clinton y Barack Obama dirán que la guerra de Irak fue un error. Bueno, trae de vuelta a las 5.000 personas que murieron por ello y a los cientos de miles de iraquíes. ¿Puedes hacerlo? Ve a prisión. Solo demuestra que realmente asumes alguna responsabilidad. Sí, mataste a toda esa gente. Asume la responsabilidad de tus decisiones. Pero no lo harán. Dirán, me dieron información equivocada. Estaba viendo un documental sobre la guerra de Irak. Es bastante sorprendente cómo los responsables de las decisiones presionaron a algunas personas de la CIA para que produjeran las pruebas que necesitaban. Y como el secretario de Defensa de Estados dijo, necesito referencias, necesito pruebas.
Y en lugar de eso, le dijeron, confía en nuestra palabra. And instead of that, they told him, just take our word for it. And that's when they fabricated these pictures of secret. Y fue entonces cuando fabricaron esas fotos de laboratorios secretos y aviones rociando anthrax que ni siquiera existían. Las imágenes se habían grabado años antes. Y aquella cosa famosa, bueno, no sé cómo decirlo en inglés, la cosita, ¿sabes? Sí, el frasco con anthrax que estaba agitando. Es bastante vergonzoso. Las consecuencias son enormes, y las personas que toman esas decisiones parecen pensar que está bien cometer errores así. Si yo cometo un error y, Dios no lo quiera, uno de mis alumnos resulta herido, me demandarían. Sería un juicio muy largo y acabaría mal para mí. Pero cuando matas a cientos de miles de personas, puedes simplemente marcharte. Es bastante triste. You can just walk away. It's pretty sad. Quiero decir, este es el engranaje del gobierno, ¿no? Es lo que te permite hacer todo esto en primer lugar, porque sabes que no vas a enfrentarte a consecuencias negativas. Pero ya sabes, esa es la otra cuestión. Hemos estado pensando dentro de un marco nacional durante demasiado tiempo. Ahora estamos descubriendo que hay todas estas cosas que, por cierto, también vindican a los constructivistas, que dicen, mira, lo que importa son las ideas, ¿verdad? No se trata solo de la democracia, ni solo del poder bruto, sino del hecho de que existe, por así decirlo, una ideología capitalista que afirma el poder y el sistema que la refuerza. Y luego están los otros, los evangélicos, los fanáticos religiosos que en realidad quieren provocar el Armagedón. Y que tienen una influencia considerable y que en realidad guían las acciones de política exterior de Estados Unidos. Luego, la estructura creada en torno a este tipo de modelo, este ideal de nosotros, Occidente liberal, arrastra a todos los demás con ella. Y el canciller alemán está de pie o sentado junto al presidente estadounidense diciendo, no, estamos con vosotros en una guerra de agresión. Y los británicos se suman, y los franceses se suman, y ahora todos en nuestros medios de comunicación de masas. Esa bestia horrible. Básicamente intentan blanquear esta flagrante guerra de agresión, ¿verdad? Quiero decir, no hay otra cosa. ¿Sabes? La guerra rusa contra Ucrania palidece a la sombra de lo que ahora es la guerra con Irán. Pero aún así consiguen, de algún modo, ponerle pintalabios a este cerdo. Es bastante fascinante, ¿no? Bueno, sí. Y el problema es que cuando rompes las reglas, sabes que otra persona también las va a romper. ¿Qué es lo que dijo Bernie Sanders cuando hubo una discusión sobre Irak hace unos 20 años? Dijo, si hacemos esto, otros países seguirán el ejemplo. Cuando bombardeas Yugoslavia y eludes a las Naciones Unidas, aunque sí, había razones para intervenir, hubo limpieza étnica, asesinatos bárbaros, Srebrenica y Gorazde, fue horrible. Y la comunidad internacional tenía que implicarse. Pero cuando lo haces de esta manera, pasando por alto a la ONU, estableces un precedente de que la ONU ya no es relevante, de que se puede usar la fuerza unilateralmente. Luego lo haces en Libia. Luego lo haces en Irak. Entonces lo haces en Afganistán. Luego comienzas la primavera árabe. Después, otros países van a decir, vale, pues vamos a hacer lo mismo. Porque ya sabes, el camino hacia la Primera Guerra Mundial se allanó, como bien sabes, con la crisis marroquí, la intervención italiana en Libia, las guerras balcánicas, porque la comunidad internacional miró a su alrededor y dijo, parece que está bien atacarse unos a otros, porque está ocurriendo ahora mismo. Así se allanó el camino hacia la Primera Guerra Mundial. Y del mismo modo, la intervención japonesa en Manchuria, la guerra soviético-finlandesa, la guerra de agresión italiana contra Abisinia, Etiopía, y la ocupación alemana de los Sudetes, allanaron el camino hacia la Segunda Guerra Mundial, porque, una vez más, demostraron que la Sociedad de Naciones era irrelevante. No existe el Estado de Derecho. Pero ahora, no creo que hayamos tenido nunca un líder de una nación democrática que dijera abiertamente que ya no existe el derecho internacional. No creo que lo hayamos tenido jamás. Estoy intentando recordar. ¿Alguna vez tuvimos un presidente de Estados Unidos o a su séquito, personas que dijeran abiertamente, ¿a quién le importa el derecho internacional? No existe.
Es la ley de la selva. La fuerza da la razón. De hecho, esta es precisamente una cita del primer ministro Baldwin, el primer ministro británico, cuando dijo en un discurso: "No podemos aceptar un sistema mundial en el que la fuerza dé la razón". Y ahora tenemos al líder de Estados Unidos proclamando esto como principio de su política exterior. Muy peligroso. No, tienes razón. Nunca habíamos estado en un momento en el que un presidente de Estados Unidos o cualquier tipo de líder de un país democrático realmente lo expresara con esas palabras. Lo harían, pero siempre intentarían ponerle el barniz del derecho internacional al asunto. ¿Verdad? Incluso en la guerra de Irak, toda la razón por la que levantó ese frasco en el Consejo de Seguridad fue porque construyendo el argumento de derecho internacional para una guerra preventiva o preemptiva. Y ya sabes, toda la saga de 2003 en realidad dio inicio, en nuestro campo, a un debate de un año sobre la teoría de la guerra justa, ¿no? Fue el resurgimiento de la teoría de la guerra. Sí. Quiero decir, nada de eso está ocurriendo ahora mismo porque no están intentando hacerlo. Están argumentando que no es aplicable. E incluso los alemanes ahora mismo, si ves la televisión alemana, es horrible. Armin Laschet, uno de los principales dirigentes de la CDU, llegó a decir algo como: Irán no puede esconderse detrás del derecho internacional. Han estado violando el derecho internacional todo el tiempo, así que ahora no pueden esconderse detrás de él. No se les aplica porque lo han infringido antes. Estas personas, es realmente asombroso lo que hacen, como si la ley no se aplicara a un asesino o a un ladrón solo porque la han infringido. Esa es exactamente la analogía que utiliza. No estoy diciendo que eso sea cierto en el caso de Irán, pero incluso si la acusación fuera cierta, la analogía seguiría sin tener sentido, porque obviamente o la ley se aplica de forma universal o no se aplica, y ahora están defendiendo que no se aplica. No. Esa es exactamente la analogía que estoy usando. No puedes decir estoy infringiendo la ley porque alguien más la infringió, porque eso lleva a una gran escalada, y eso lleva a una guerra mundial. Entonces otros países harán lo mismo. Estamos hablando de la teoría de la guerra justa. Sabes, me encanta la historia. Es realmente asombroso que esta tradición se remonte a la Edad Media. Tuvimos esta tradición que comenzó entonces. Proporcionalidad en el uso de la fuerza. No matar a los no combatientes. Tener objetivos de guerra claros y agotar todos los medios pacíficos antes de recurrir a la violencia. Y otra cosa que busqué antes de hablar contigo hoy. Todo este asunto de la amenaza inminente simplemente no es cierto. Si miras el precedente internacional que se utilizó para esta noción de amenaza inminente, fue el incidente del Caroline, el barco, el precedente del Caroline. Los británicos, creo, capturaron un barco estadounidense porque pensaban que estaba a punto de atacarlos. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Webster, dijo que, para que se reconociera como una amenaza inminente, había que demostrar que no se tenía tiempo para considerar ninguna otra opción. La amenaza tenía que ser realmente inminente, sin otra forma de evitarla. Acabo de buscar la cita exacta, me vendrá a la mente. Básicamente, tiene que ser un peligro claro y presente. Está ocurriendo ahora mismo, y no tienes tiempo para considerar otras opciones. No hay otra manera de afrontarlo. Pero las negociaciones aún continuaban. No puedes decir eso. No puedes hacer ese argumento. Si quieres vivir en un mundo sin ley, entonces simplemente abole la policía en Japón o en Armenia y mira si te gusta, mira lo que tendrías que proporcionarte por ti mismo. Exactamente. Absolutamente. Y ya sabes, solo para los aficionados al derecho internacional, entre nuestros oyentes, en la teoría de la guerra justa existe esta distinción entre una guerra preventiva y una guerra preemptiva. Lo único que está permitido es lo preemptivo, porque eso significa que el otro bando básicamente ya está apuntando las armas hacia ti,
solo que aún no ha apretado el gatillo. Las armas están apuntadas, cargadas y listas para disparar, como diría el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Solo en esas circunstancias se puede construir un argumento a favor de un ataque preemptivo. Todo lo demás se considera preventivo, y los ataques preventivos, incluso según los estándares de la teoría de la guerra justa de la Edad Media, no son admisibles. Tengo la cita. Necesidad de defensa propia, instantánea, abrumadora, que no deja elección de medios ni momento para la deliberación. Proviene de un precedente del siglo XIX y es algo parecido a las leyes de defensa propia en muchos países. No soy abogado, pero los principios son similares. Cuando alguien entra en tu casa, a menos que vivas en Texas, no puedes simplemente dispararle. Tienes que demostrar que intentaste salir de la situación o resolverla por otros medios y que existía un peligro claro e inminente para tu vida. Entonces quizá puedas argumentar que fue defensa propia. Así que esto es claramente una gran exageración. Las instituciones y los principios internacionales están comprometidos. Toda la institución de las negociaciones está comprometida. ¿Cómo negociará Irán ahora? ¿Y qué garantía tiene de que en 6 meses no habrá otro ataque? Esto va por el camino de Gaza, el escenario de Gaza, o quizá el escenario hutí, porque no va a ser Siria ni Libia. Se dirige en esa dirección. Con suerte, no veremos mucha más devastación ni más personal civil y militar muerto. Y ojalá que en unas semanas los países puedan recurrir a algunos estados intermediarios. Tal vez un mediador intervenga y les permita salvar la cara y salir de esta situación, en la que Estados Unidos afirmará haber ganado porque golpeó duramente a los iraníes. Y los iraníes dirán que ganaron porque no cedieron. Así que quizá algo como esto pueda negociarse. Pero es un problema enorme. Y la raíz de este problema está a mediados de la década de 1990, cuando los líderes mundiales decidieron abandonar la idea de la seguridad colectiva, abandonar la sabiduría de siglos de pensamiento internacional. La única manera de estar seguros es cooperando con los demás y teniendo en cuenta los intereses de todos. Esta es la única forma de hacerlo, y el único ejemplo exitoso es el Concierto de Europa, que funcionó durante 40 años precisamente con ese propósito. Pero a mediados de los 90 se tomó una decisión. Ya sabes, que les den a los rusos, haremos lo que queramos. Y ahí es cuando ocurre lo que ocurre, porque cuando hay acción en un extremo, hay una reacción en el otro. Cuando construyes alianzas en este lado, tendrás contraalianzas en el otro. Cuando empiezas a intervenir y a cambiar gobiernos en tu región del mundo, otros países harán lo mismo, intervendrán y cambiarán gobiernos en el otro lado. Es la ley de la escalada, la ley de la acción y la reacción, la ley del dilema de seguridad. Hablamos de todo eso. A veces siento que debería pedir que me devuelvan la matrícula universitaria. Ni siquiera sé por qué enseño relaciones internacionales. Tú eres profesor de RI, ya sabes. ¿Cuál es el sentido si quienes toman las decisiones no tienen la menor idea de cómo funcionan las relaciones internacionales, ni cuáles son sus principios fundamentales? Quizá tú y yo deberíamos diseñar una aplicación que haga que la gente parezca atractiva en TikTok. Ganaríamos más dinero. No. Verás, la cuestión es que el cáncer mata a los pacientes tanto si el médico lo entiende como si no, ¿verdad? Quiero decir, frustrarse porque el cáncer gane no es una razón para dejar de intentar comprender cómo funciona. Es triste, sí, pero no estamos en el fin de los tiempos. Quiero decir, somos solo otra iteración de personas que durante cientos, si no miles de años, han intentado entender por qué demonios la guerra sigue matando a tanta gente. Y aún así, después de miles de años, no hemos conseguido arreglar el sistema. No estamos en el punto final, estamos en algún lugar intermedio. Es un gran argumento. La cuestión es que lo creo que hemos hecho como especie es que de algún modo hemos logrado gestionar la violencia
incluso la violencia masiva a nivel de los estados-nación. Quiero decir, a nivel de unidades más pequeñas, sí. Y lo mencioné en otro episodio, pero hace falta bastante ingenio para concebir la idea de la separación de poderes, de los frenos y contrapesos, de un sistema en el que el poder central esté controlado de una manera que mantenga la estabilidad de la sociedad. Si uno observa las descripciones de Inglaterra hace 400 años, o de Europa, o incluso de otros lugares, la vida era bastante brutal y terriblemente corta. Así que conseguimos gestionarlo, y lo hicimos con éxito, y más o menos somos buenos en ese nivel. Pero cuando se trata del nivel macro, seguimos en la anarquía. No tenemos un sistema internacional adecuado. Quiero decir, la mejor idea que hemos tenido en los últimos 100 años y que hemos intentado aplicar 2 veces es crear un policía global. Sí, pero la idea del puesto global no funciona con las grandes potencias. Compáralo con la idea de la separación de poderes, el poder judicial y todo eso. Un sistema complejo de gestión de la población. Y luego simplemente se nos ocurrió, hagamos un club y empujémoslo hacia abajo. Aún no es lo bastante bueno. Estás planteando puntos realmente interesantes. Con tu permiso, me tomaré solo un par de minutos. En primer lugar, el policía del mundo. Es una gran idea, salvo que no funciona cuando las grandes potencias no están de acuerdo, como en la ONU, o cuando no tienen la voluntad de luchar, como en la Sociedad de Naciones. Has mencionado la idea de la política interna doméstica. Si miras a Inglaterra, no soy un experto en historia inglesa, aunque me encanta. Creo que es un país increíble, y me encanta su cultura, su idioma y su literatura, etc. Pero ¿cuál fue toda la evolución del sistema político británico? Ninguna tiranía. No habrá tiranía. Vamos a crear un equilibrio frente al poder del rey, desde la Carta Magna hasta las provisiones de Oxford y la Revolución Gloriosa, y así sucesivamente. La idea era el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, sin tiranía, sin dominación de un solo poder. Equilibrio. Pero mira lo que está ocurriendo a nivel internacional. Es tiranía. La tiranía del hegemón en el escenario internacional. Es exactamente lo contrario de lo que se hizo a nivel interno. Ahora, respecto a mundiales de los que hablamos la última vez, 1648, ¿cuál fue la causa de la guerra? La intervención, las guerras religiosas. ¿Qué hacemos? Establecemos estados soberanos, sin intervención. En teoría, claro, vuelve a suceder. Así que tenemos estados soberanos, territorialidad, independencia, autonomía, y se supone que eso, ya sabes, debería evitar las guerras. No, vuelve a suceder. Luego tenemos el Tratado de Utrecht, equilibrio. Lo importante es mantener el equilibrio de Europa, ¿verdad? 1713, ad conservandum in Europa equilibrium, tenemos que preservar el equilibrio en Europa. No funciona. Tenemos las guerras napoleónicas, 1815. ¿Cuál es la causa de las guerras? La revolución. ¿Qué hacemos? La Santa Alianza. Suprimir las revoluciones, no dejar que se propaguen. Austria entra en Italia. Rusia entra en Hungría. En Piamonte, en Nápoles, las revoluciones son reprimidas. Tenemos el concierto de Europa, La idea es que se puede gestionar racionalmente el equilibrio de poder, de modo que ningún país llegue a ser demasiado poderoso, porque eso perjudicaría a los demás, y al final también a ese mismo país. Así que se tiene esta gestión casi matemática del equilibrio de poder en Europa durante 40 años, hasta la guerra de Crimea, hasta las unificaciones alemana e italiana. Luego llega la Primera Guerra Mundial, y entonces se tiene la receta. ¿Cuál es la causa de la Primera Guerra Mundial? Tratados secretos, guerras de equilibrio de poder, alianzas enredadas. ¿Qué se hace? Se dice, decimos no a las guerras de equilibrio de poder. Vamos a confiar en el poder de la opinión pública y en lo que es moral y ético. Y entonces Edward Carr se burla de ello. Luego, la Sociedad de Naciones se desmorona.
Así que cada vez que intentamos construir algo, esto es, ya sabes, tan triste porque lo mencionaste durante nuestra primera entrevista, el proceso de Helsinki a mediados de los 70, la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa, siento como si hubiera vivido mi vida al revés, como si alguien hubiera pulsado el botón de rebobinar en mi mando a distancia. Mi vida va hacia atrás, a mediados de los 70. Mira la sociedad de mediados de los 70, no de principios de los 80, sino de mediados de los 80. Control de armamentos, equilibrio, valores europeos comunes, nuevo pensamiento. Este sería el caso del constructivismo. Y mira lo que pasó. This would be the case for constructivism, and look what happened. I'm glad you mentioned constructivism, by the way. I'll mention my book, etc. Me alegra que hayas mencionado el constructivismo, por cierto. Yo mencionaré mi libro, etcétera, etcétera. Así que a mediados de los años 70, ya sabíamos esto. Iniciamos el proceso de Helsinki. Empezamos a hablar de un sistema común de seguridad europea. Y luego eso también fue abandonado una y otra vez. Sabes, mencionaste el constructivismo, ¿verdad? ¿Qué dicen los constructivistas? Para quienes estén interesados. La forma en que ves el mundo va a cambiar el mundo. Si piensas en la anarquía, no como algo que conduce a la violencia, sino como algo que te da la oportunidad de cooperar, puedes cambiar el mundo al pensar en él de otra manera. Lo que acabamos de ver ahora muestra exactamente lo contrario. Cuando tienes una cierta distribución del poder, es mi teoría. Aún tengo que demostrarla. Distribution, it's my theory, I have to still prove it. When you have a certain power distribution in one country. Cuando existe una determinada distribución del poder y un país se vuelve tan poderoso que puede hacer lo que quiera, cierto tipo de personas y ciertas visiones del mundo comienzan a imponerse. Si podemos hacer lo que queramos, entonces tengo muchas ideas. Vamos a cambiar gobiernos, vamos a intervenir en estas regiones y en otras. Este tipo de personas encuentran así la oportunidad de llegar al poder. Ya lo hemos mencionado antes. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estados Unidos no se comportó de esta manera en algunas regiones sí, pero no a nivel global. Estados Unidos alzó la voz, condenó la agresión soviética en Afganistán. Recuerda que incluso boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú. Remember, they even boycotted the Olympic Games in Moscow. Dirán que Thirlwall un poco liberal en tu. Yes, there is. Sí lo hay. Porque tuve una conversación con David Gibbs, quien dice, mira, los estadounidenses hicieron que la invasión soviética de Afganistán fuera casi inevitable. Esto formaba parte integral de cómo provocaron a los soviéticos para que invadieran. Well, yes. Bueno, sí, Brzezinski dijo eso. Lo admitió en su entrevista. Le preguntaron, ¿y qué pasa con las decenas de miles de afganos muertos? Y él respondió, ¿de qué estás hablando? Terminamos la Guerra Fría. ¿No valió la pena? Dijo que fue una trampa tendida a la Unión Soviética. Así fue. Así que, en cierto sentido, el sistema estadounidense nunca se comportó de manera diferente, o al menos no después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial existía esa idea de no involucrarse en Europa. Exacto. Incluso en la Primera Guerra Mundial participaron, pero luego se retiraron de nuevo. Cierto. Así que no ha cambiado drásticamente desde el 45. Pero el sistema, especialmente el que se ha desarrollado con todas esas agencias de seguridad, lo que antes era la OSS y ahora es la CIA, ha evolucionado. No hemos tenido en cuenta, en nuestras teorías, el impacto de los individuos psicopáticos y cómo pueden llegar a infiltrarse en el sistema. Y realmente no hemos tenido en cuenta la idea de un Estado dentro del Estado, la CIA y demás, entidades sin rendición de cuentas, imposibles de auditar, cajas negras que no comprendemos. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que tienen un control muy, muy poderoso. Y si algunos de los poderosos no siguen el juego, entonces, eres un Martin Luther King, un Malcolm X, un John F. Kennedy o un RFK, en ese sentido. Así es como el sistema se gestiona a sí mismo. Y no adoptamos una forma ni una estrategia para afrontarlo. Yes, it's like Bolsheviks condemning Sí. wars.
Es como los bolcheviques condenando las guerras imperialistas en todo el mundo y luego inician sus propias guerras. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza de los seres humanos y de nuestra sociedad. No existe una fórmula ideal. Y tienes razón. Todavía conservo un poco de ese tinte liberal. No quiero renunciar a mi fe en el mundo liberal, en Estados Unidos, en Occidente. Pero por desgracia, la realidad me golpea en la cara cada día, incluso en lo personal, porque este terrible gobierno que tenemos en Armenia, con el apoyo de Occidente, básicamente está sancionando y reprimiendo a todos los que intentan criticarlo. Y yo soy uno de ellos. Así que es una broma. Me convertí en víctima de mis propios ideales. It's a joke. I became a victim of my own ideals. It's so funny. Es muy gracioso. Bueno, gracioso en un sentido nada gracioso. En realidad es bastante deprimente. Pero ya sabes, al final del día, todos somos, no quiero decir, somos víctimas de nuestras propias acciones o de nuestros propios sistemas. No sé cómo decirlo. Es como, ¿cuánta gente comparte esta frustración? No queremos esto y vivimos en Occidente o lo que sea, ¿no? Una gran parte de mi público está en Estados Unidos. A large part of my audience is in the United States. We all understand we don't want that it works like this, but it Todos entendemos que no queremos que funcione así, pero lo hace, y se siente tan horrible. Eso es lo que te dirá la teoría de las relaciones internacionales. No depende de lo que quieras. Si quieres, Pascal, a veces, solo para inspirarte, ve a ver algunas grabaciones de la ceremonia con el canciller Kohl, la ceremonia de la reunificación alemana, la gran oración que hicieron. Mira las reuniones entre Gorbachev y Reagan y Margaret Thatcher. Dios me libre de haber dicho su nombre. Oh, por Dios, por favor, no me mates. Mira, oh Dios mío, tu público, sois un montón de comunistas. En fin, ve a ver esas grabaciones. Mira esas grabaciones. Y pensarás, oh Dios mío, eso es fraternidad. Oh my God, like fraternity. Alle Menschen würden Brüder, right? There's this kind of ideas. Alle Menschen würden Brüder. Brothers, look at this. Our ¿Verdad? leaders are talking to Existe esta idea. Todos vamos a ser hermanos. Mira esto. Nuestros líderes están hablando entre ellos. Están derribando el muro de Berlín. Están desmantelando todos esos misiles, destruyendo armas químicas, destruyendo armas nucleares. Están hablando de una casa europea común. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es a finales de los años 80. Ve a ver esas grabaciones. Quiero volver y vivir en la época de mi juventud, porque éramos mucho más racionales. Nuestros líderes eran racionales. Quizá simplemente perdimos la sabiduría de la Segunda Guerra Mundial. Quizá la generación de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido. Y ahora hemos vuelto a esta locura. World War II is gone and now we're back to this madness. or Arthur, or we were just young. Oh, Arthur, quizás simplemente éramos jóvenes. Éramos ingenuos, porque sabes, si no recuerdo mal, Beethoven era un gran admirador de Napoleón. Pensaba que Napoleón por fin traería la racionalidad a Europa, y la igualdad y la fraternidad y todo eso. Nationality to Europe and equality and fraternity and so on. And then Y se coronó a sí mismo emperador. Sí. 1804. 1804. Ni 1804. I Beethoven de Vestau, i de Galgor Mo. Passa uno Evereth. I de Cavituisia. Recurrencies. Remember what he did. and we won't be the Remember what last. he did. He renamed his symphony. His third symphony. Renombró su sinfonía. Su tercera sinfonía debía estar dedicada a Napoleón. Cuando oyó en 1804 que Napoleón iba a coronarse a sí mismo, lo tachó y dijo, no, será simplemente una sinfonía heroica. Napoleón, el hijo de la Revolución Francesa, liberté, fraternité, égalité, se convierte en un nuevo emperador. 6 millones de personas, Europa ahogada en sangre. Mira a las criaturas humanas, mira nuestra condición, mira nuestra sociedad. No sabemos nada del mundo. Empiezo a sonar como Ricky Gervais. No sabemos nada del mundo. Like Ricky Gervais. We know nothing about the world. No, but that's the fix that we No, need to pero la solución que necesitamos aplicar es la solución a este eterno dar vueltas a todo, ¿verdad? Pasar de la destrucción a la construcción, volver a la destrucción, volver a la construcción. Estamos atrapados en este horrible círculo eterno de violencia, casi budista, y no sé cómo salir de él. ¿Hay algún budista por ahí? Si tenéis ideas, las ideas occidentales claramente fracasan. El cristianismo no funciona cuando se trata de abordar la violencia internacional. to approach international violence. No. And sadly, there will be no No. round after. Y lamentablemente,
No habrá recuperación después de una guerra nuclear. Quizás la Segunda Guerra Mundial fue nuestra última gran lección, y la aprendimos durante unas cuantas décadas. Pero ahora, al parecer, tenemos que aprenderla de nuevo. Tristemente, una guerra nuclear, si ocurre, Dios no lo quiera, no nos dará segundas oportunidades. No todos nos mudaremos a América Latina, ni llevaremos máscaras para protegernos de las sustancias radiactivas que caigan de la atmósfera. No va a ser divertido. Así que sí, parece que pasamos por estos ciclos. Lamentablemente, hemos perdido la sabiduría que una vez tuvimos y las lecciones que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdas al presidente Eisenhower? Fue un héroe de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y fue él quien nos advirtió sobre esos grupos de intereses privados, sobre el complejo militar industrial. Tenía razón, y, tristemente, aquí estamos. Solo espero que esta locura termine y que estos líderes finalmente lleguen a comprender que no hay otra manera de garantizar la seguridad que no sea a través de la seguridad colectiva, del diálogo colectivo. No son los líderes, es el sistema. Sigo convencido de que es un problema de complejidad. 8.000 millones de personas. Somos una especie que no sabe gestionar 8.000 millones. No podemos hacerlo, y acabamos matándonos entre nosotros. No podemos manejar la complejidad de 8.000 millones, porque al final Donald Trump es el resultado, es el síntoma de algo mucho, mucho más profundo. Esta guerra es un síntoma de algo mucho, mucho más profundo. Y aún tenemos cómo gestionar las cosas a ese nivel con la cantidad de gente que somos actualmente. Bueno, sí, es una gran crisis. Es una gran crisis de gobernanza. Tenemos que investigar por qué personas así llegan al poder. ¿Por qué las instituciones democráticas no logran contenerlas? Porque parte de la teoría de la paz democrática sostiene que las instituciones democráticas deberían impedir que un líder como este declare la guerra. Y en cambio, el Congreso la aprobó. Lo viste, ¿verdad? Hace unos días hubo una votación y aprobaron la guerra. Así que un golpe más contra la teoría de la paz democrática. No aprobaron la guerra, aprobaron el derecho de Donald Trump a hacer eso, lo cual es una violación de la Constitución. Quiero decir, estás disolviendo toda la idea de las limitaciones internas. Así que es una gran crisis. Es una gran crisis filosófica y conceptual. ¿Qué hacemos con los grupos de interés privados? ¿Qué hacemos con los lobistas? ¿Qué hacemos con los donantes? Quizá haya una forma de organizar las elecciones para que no se necesite mucho dinero para presentarse a un cargo. No sé cómo hacerlo. Así se dependería menos del lobby. Y el lobby es un gran problema, un mal que hay que erradicar. Los representantes electos deberían rendir cuentas a sus votantes, no a los intereses privados. Debería estar prohibido. Hay más de 1.500 empresas de lobby en Washington. Más de 1.500. Esto no es una democracia. Esto es el dominio del dinero. Esto es el dominio de los oligarcas. Bien, amigos míos, es otro de esos momentos deprimentes en los que tenemos que admitir que simplemente no sabemos cómo continuar, cómo avanzar, y que todos los que estudiamos durante muchos, muchos años acabamos en el mismo barco, desconcertados por la violencia que nuestros sistemas aún son capaces de desatar sobre otros. Arthur, la gente querría seguirte y leer más de tu análisis y de tu pensamiento. ¿A dónde deberían ir? Con tu permiso, te enviaré mi canal de Telegram. Te dije que terminé el primer volumen de mi libro y ahora estoy trabajando en el segundo. Estaré encantado de compartirlo con quien lo desee. Será mi regalo. Lo estoy compartiendo con mis estudiantes aquí en Armenia y en algunos otros países de la antigua Unión Soviética. Encuentro consuelo en la historia. Me encanta leer historia internacional porque cuando ves a la gente luchando con los mismos problemas, con la misma locura durante siglos,
cometiendo los mismos errores y viendo los mismos resultados, te da una sensación de desapego. It gives you some sense of detachment. I mean, as human species, we're only Quiero decir, como especie humana somos solo, que Homo sapiens tiene unos 300.000 años. Y los primeros ya sabes, absolutamente ya sabes, Lucy y todo eso. ¿Qué son 6 millones de años? Así que es relativamente reciente. ¿Qué quieres? Necesitamos evolucionar. Nuestra sociedad necesita evolucionar. La historia me ayuda a abordar esto de una manera más tranquila. Y realmente espero que esta crisis se resuelva. Te enviaré el enlace a mi canal de Telegram. Y entonces tus lectores estarán en responder tus preguntas. your readers. I would be happy to answer their questions. Send them to me right Envíamelos después de esto. Los pondré en el cuadro de descripción de abajo. Arthur Kachikian, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal, y ánimo. Thanks, Pascal, and cheer up. You too. Tú también. Vale, adiós. Bye-bye.